Ahí estamos grabando. Bien. El dibujo es medio malo, pero bueno, es lo que hay con Paint. Esto es el polo negativo o cátodo, este es el polo positivo o ánodo con el rotor. Los filamentos catódicos están conectados a dos transformadores, ¿sí? Y el ánodo, él por sí solo está conectado a un solo transformador. Los filamentos catódicos están conectados a un primer transformador, que es un transformador de bajo amperaje. Y a su vez, el ánodo y el cátodo, ¿sí? Tanto los filamentos catódicos como el ánodo están conectados juntos a un transformador de alto voltaje. Este transformador es el que se va a encargar de generar lo que se conoce como una diferencia de potencial. Que es lo que va a hacer, básicamente, trasladar los electrones del cátodo al ánodo. Básicamente eso es lo que se va a encargar. Ahora vamos a ver cómo sucede esto. En cambio, el transformador de bajo amperaje lo que va a hacer es calentar lo suficiente el cátodo, produciendo lo que se conoce como efecto termoiónico. Este es el primer efecto. Entonces, el transformador de bajo amperaje se va a encargar de calentar lo suficiente el cátodo, produciendo lo que se conoce como efecto termoiónico, el cual es el de emitir electrones de las últimas órbitas del tungsteno ionizando al átomo y generando en consecuencia electrones libres. Entonces, a ver si queda bien escrito. Calentar lo suficiente el cátodo, produciendo lo que se conoce como efecto termoiónico. ¿Sí? Es el primer efecto de los que vamos a ver, el cual es el de emitir electrones de las últimas órbitas del tungsteno, ionizando el átomo y generando en consecuencia electrones libres. Bien, no, lo vemos a nivel atómico. Cuando la corriente eléctrica, ¿sí?, rectificada, trifásica, pasa por este transformador, ¿sí?, básicamente transforma la corriente, ¿sí?, en una corriente de aproximadamente 5 amperes. Esta corriente es suficiente para calentar los filamentos catódicos, básicamente estimular al tungsteno y que éste se encargue de expulsar, producto de esta transferencia de energía, electrones de las últimas dos capas o de las capas más externas de su átomo. Entonces, este efecto se llama termoiónico, ¿por qué? Y porque a partir de la transferencia de calor que produce la corriente eléctrica cuando pasa por este transformador, calienta lo suficientemente el átomo de tungsteno, genera que se emitan estos electrones y básicamente, ¿qué le está pasando al átomo? Pierde su estructura atómica normal, empieza a emitir electrones, queda eléctricamente positivo, queda ionizado de manera positiva porque pierde electrones, ¿sí? Y esto se llama entonces efecto termoiónico. Ionizar al tungsteno mediante la transferencia de calor producida por la corriente eléctrica. Estos electrones que salen de las órbitas son considerados libres. ¿Por qué? Y porque ya dejaron de estar ligados a un núcleo atómico, ¿sí? Ya están alejados del núcleo lo suficiente para considerarse libres. Ya se les puede agregar,
¿sí? Una diferencia de potencial, como bien vimos acá, y se los puede empezar a movilizar. Si estos electrones están ligados a un núcleo atómico, van a girar alrededor de las órbitas, pero no van a poder desplazarse hacia otro lado porque entre los electrones y el núcleo atómico vimos que había algo que se llamaba energía de ligadura. Ahora, hemos visto también que la energía de ligadura era significativa siempre en las órbitas más internas y a medida que nos alejábamos, esta energía de ligadura disminuía. De hecho, esto lo relacionamos con Coulomb, donde dijimos que cargas diferentes se atraen, como sucede acá, el electrón negativo va a sentir atracción por el núcleo positivo, pero a su vez, Coulomb decía que mientras más alejadas estén las cargas, menor va a ser la atracción o la repulsión. En este caso siempre hay atracción. Entonces, acá que están muy cerquitas, va a haber muchísima más atracción que los electrones que están bien alejados. ¿Sí? Fíjense que acá está KLMNO en la órbita P. Entonces, los electrones que están en la órbita P son electrones prácticamente considerados libres porque ante cualquier estímulo abandonan el átomo. En este caso, el estímulo es mediante la corriente eléctrica con un valor de amperaje de 5 amperes. Entonces, esto de alguna manera hila lo que vimos de Coulomb, ¿sí? Las leyes de electrostática, con lo que sucede en este efecto termoiónico. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cuáles son los electrones que son los primeros en abandonar al átomo? Siempre lo de las órbitas más externas. Generalmente, ¿sí? O y P, porque son los más alejados. K, L, M, N, ¿sí? Están medianamente cerca. Ahora, siempre los átomos que tienen 5 órbitas o más, las últimas son consideradas prácticamente, los últimos son considerados prácticamente electrones libres por estar circulando en esa órbita y tan alejados al núcleo atómico y ante cualquier estímulo fácilmente ionizan al átomo. En este caso, vuelvo a repetir, lo que lo ioniza es la corriente que va a pasar por este transformador de bajo amperaje, lo cual lo va a transformar en una corriente de 5 amperes. Es una corriente baja si uno toma en cuenta los valores de corriente eléctrica. Pero recuerden que son pequeños alambrecitos. Si bien son de tungsteno y el tungsteno tiene un punto de fusión de 3600 grados centígrados, hay que tratar de que no se deterioren. Si esto fuese un amperaje realmente muy significativo, se va a empezar a volver poroso el metal. Se va a empezar a deformar, a deteriorar, y la calidad de los fotones de rayos X va a disminuir. Así que la idea es darle un estímulo para que se produzca, ¿sí?, la emisión termoiónica, nada más. ¿Sí? Nada más. Por eso es que vieron que lo efectivo era un transformador que genere una corriente, ¿sí?, que oscile en los 5 amperes de intensidad. Ahora, vino la corriente eléctrica, estimuló los filamentos catódicos, se empezó a emitir electrones libres. Básicamente, se generan electrones. Empiezan a abandonar el átomo. Y estos son electrones libres. Son básicamente estos que dibujo acá, los tengo ahí fuera de lo que es el filamento para que se comprenda. Estos electrones que se encuentran libres, ¿sí?, ya no están ligados a un núcleo atómico, se pueden desplazar. Y básicamente los encargados de desplazar estos electrones y que colisionen con el corte bisal o punto anódico del ánodo, va a ser el transformador de alto voltaje. Nosotros hemos visto que, por ejemplo, la pila tenía un polo positivo, un polo negativo, ¿sí?, y que básicamente esta pila era la encargada de hacer que estos electrones se muevan dentro del circuito eléctrico. Bien, acá el transformador va a estar haciendo eso. Va a estar dando energía, ¿sí?, y va a estar acelerando los electrones desde el cátodo, polo negativo del tubo, hacia el corte bisel del ánodo, polo positivo del tubo. Lo va a acelerar de manera tal que cuando estos electrones impacten con el, vuelvo a repetir, corte bisel, punto anódico o punto focal del ánodo, generen lo que vimos antes, 97% de efecto Joule o calor,
y un 1% a 3% de rayos X. Esto se produce, entonces, los rayos X se producen, ¿sí?, por la aceleración de electrones por diferencia de potencial. Por diferencia de potencial. Entonces, el primer efecto, el termoiónico, lo vimos acá. El segundo efecto es la diferencia de potencial. ¿Sí? La diferencia de potencial me la da este transformador. Esta diferencia de potencial es la aceleración de los electrones desde el cátodo hacia el ánodo. Este va a ser el segundo efecto. Aparte de encontrarse con este nombre de diferencia de potencial, antiguamente se lo llamaba efecto Forest. Efecto Forest. Le digo por si en un momento lo leen y lo encuentran con este nombre, es lo mismo. De hecho, el efecto termoiónico antiguamente se lo llamaba como efecto Edison. Efecto Edison. Sí, dos físicos muy importantes. Efecto Edison. Bien, entonces, primer efecto, ¿sí?, termoiónico o Edison. Segundo efecto, diferencia de potencial o efecto Forest. El tercer y cuarto efectos se producen en simultáneo y son, como bien dijimos recién, efecto Joule, que es lo mismo que el calor, o el desprendimiento de calor de estas reacciones eléctricas, y el último es el efecto Röntgen, ¿sí?, que es quien descubrió los rayos X. Básicamente, decir efecto Röntgen o formación de rayos X es lo mismo. ¿Sí? Se los dice, de la misma forma que se dice, de la misma forma que se dice termoiónico y efecto Edison, de la misma forma que se dice diferencia de potencial y efecto Forest, bien. Formación de rayos X y efecto Röntgen es lo mismo. ¿Hasta acá se entiende? Sí, sí. Bien. Me va a faltar un último efecto, que es el efecto que nombré antes, que es el efecto talón o anódico. ¿Sí? En total, dentro del tubo se producen 5 efectos. Ahora, los primeros 4 es para la formación de rayos X y de calor. El efecto talón se produce luego de que se producen los rayos X. De hecho, ¿qué es el efecto talón? Es la pérdida de energía que van a sufrir los fotones de radiación que tienen orientación hacia el ánodo. ¿Por qué? Porque se atenúan con el mismo material que los produce. Yo para esto les voy a mandar un video. ¿Sí? Lo vamos a ver a través de un video. Porque dibujar, soy muy malo para dibujar. Entonces, mediante el video se va a comprender muchísimo mejor el tema. El link del video se lo voy a mandar al WhatsApp. Pero básicamente, con esto tenemos definido cómo está conformado el tubo, los efectos que suceden en el tubo, el por qué sucede, ¿sí?, cómo está conformado a nivel atómico, qué son los electrones libres, qué es la diferencia de potencial, qué es, por ejemplo, el amperaje o intensidad de corriente. Fíjense que, de alguna manera, volvimos a plasmar lo que vimos en electrostática, en electrodinámica, en tubo de rayos X. ¿Sí? Vimos peso atómicos, ¿sí?, que lo vimos al comienzo. Entonces, de alguna manera, estamos hilando lo visto en clases anteriores a los efectos del tubo de rayos X. Estos son los efectos para producir rayos X. ¿Sí? Hasta acá es lo que les voy a tomar en el parcial. Luego del parcial vamos a ver qué son los fotones de rayos X, calidad, ¿sí?, de estos fotones, cómo se forman, ¿sí?, y lo vamos a ver, por supuesto, a nivel atómico. Por ahora estos son los efectos para formar rayos X. Una vez que se forman los rayos X, ¿sí?, tenemos que ver cómo se forman a nivel atómico, tenemos que ver cuáles son duros, cuáles son blandos y por qué, y su interacción con la materia. Pero por ahora, ¿sí?, hasta el parcial entra hasta acá. Efectos del tubo de rayos X. No entran rayos X ni formación de los mismos. ¿Estamos?
Sí, profesor, ¿puede dar algún simulacro de parcial para ver los ejercicios más o menos que va a tomar? Mirá, si llego, armo un simulacro. Estoy medio cortina de tiempo. Te digo la verdad, tengo mucho trabajo para corregir. Me toma un tiempo armar el simulacro, subirlo. No, para saber qué tipo de ejercicios va a tomar, como para tener una referencia. Bueno, déjame O ver. para practicar, vamos. Déjame ver si llego a armar algún tipo de simulacro. Y si no, de última, se lo mando al WhatsApp, ¿sí? Algún escrito de cómo puede ser un problema para que ustedes vean de practicar cómo se Claro. resuelve, ¿sí? Para tener una referencia, obviamente no con los mismos valores, ¿no? Pero Sí, sí, por eso. lo mismo con otros valores, digamos, de lo que va a tomar. Por eso, pero lo más seguro. Y de esto que vimos hoy, ¿vas a preguntar múltiple choice o definiciones?